Camarera de un crucero, descubre que el millonario frente a ella era su esposo, dado por muerto años atrás. Incrédula, se acerca y pregunta: ¿Eres tú realmente mi esposo? Elena llevaba años trabajando en cruceros, moviéndose entre la vida de lujo de los pasajeros y su propia rutina discreta. Aunque había encontrado cierta estabilidad, el vacío que dejó la pérdida de su esposo, Víctor, seguía presente. A veces, cuando las olas golpeaban suavemente el casco del barco, no podía evitar pensar en aquella noche fatídica, 10 años atrás, cuando lo vio por última vez. Esa noche, el crucero organizaba una fiesta de gala. Elena estaba asignada al salón principal, sirviendo cócteles a los invitados vestidos de gala y cubiertos de joyas brillantes. La música de fondo y las risas llenaban el aire, pero para ella todo parecía distante, casi como un eco. Mientras se movía entre las mesas, vio algo que la hizo detenerse. Un hombre, de pie junto al bar, llamaba la atención por su presencia. Alto, con cabello oscuro perfectamente peinado y un porte elegante, irradiaba confianza. Pero lo que hizo que Elena se quedara inmóvil fue algo más. Sus gestos, su perfil, todo en él le resultaba inquietantemente familiar. Era como si estuviera viendo un fantasma. Intentó sacudir la sensación. No puede ser, pensó. Sin embargo, no pudo evitar acercarse lo suficiente para escuchar su voz cuando él se dirigió al bartender. Esa voz, profunda y familiar, le hizo sentir un escalofrío. ¿Estás bien?, preguntó una colega, al notar su expresión pálida. Sí, estoy bien, respondió Elena, apartando la mirada rápidamente y retomando su trabajo. Pero no podía apartar sus pensamientos de aquel hombre. Mientras continuaba con sus tareas, lo observaba de reojo. Su sonrisa, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar a alguien, cada pequeño detalle parecía encajar con los recuerdos que tenía de Víctor. Esa noche, antes de terminar su turno, volvió a verlo, esta vez de lejos, mientras él salía del salón acompañado por un pequeño grupo de personas. Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza que no podía explicar. Quizás me estoy volviendo loca, pensó. Pero una parte de ella sabía que no podía ignorarlo. De regreso a su camarote, intentó distraerse leyendo un libro, pero cada palabra se desvanecía frente a la imagen de aquel hombre. ¿Y si realmente es él?, se preguntó. Pero no tenía sentido. Víctor había muerto. Lo había perdido en un naufragio que no dejó sobrevivientes confirmados. Sin embargo, no podía ignorar lo que había visto y oído. Decidida a no dejar que la duda la consumiera, Elena decidió que investigaría más. Necesitaba saber quién era ese hombre y por qué se parecía tanto a su esposo. Al día siguiente, mientras revisaba la lista de tareas, vio su nombre, Alexander. No un apellido, solo Alexander. El corazón de Elena latió con fuerza. Aquel nombre no significaba nada para ella, pero el rostro y la voz sí. Durante su turno, trató de pasar por las áreas donde él podía estar, buscando cualquier excusa para cruzarse con él. Finalmente, lo encontró en la cubierta, disfrutando de la brisa marina. «Disculpe, señor, ¿necesita algo?», preguntó, con la voz temblorosa. Alexander se giró hacia ella y le dedicó una sonrisa cortés. «No, gracias. Solo disfrutaba del paisaje. Es impresionante, ¿verdad?». Elena asintió, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Su acento, su tono, incluso la manera en que escogía las palabras, era demasiado familiar. Antes de que pudiera decir algo más, otro pasajero se acercó a él, y la conversación terminó. De vuelta en el camarote, Elena se miró al espejo. Sus ojos estaban llenos de incertidumbre y un toque de esperanza que no había sentido en años. ¿Podría ser realmente Víctor? ¿Cómo era posible? Si había sobrevivido, ¿por qué nunca regresó a buscarla?
Las preguntas se amontonaban en su mente, y sabía que no podría descansar hasta encontrar respuestas. Esa noche, mientras el crucero avanzaba bajo un cielo lleno de estrellas, Elena tomó una decisión. Aunque sentía miedo, sabía que debía descubrir la verdad. No importaba cuán dolorosa o confusa fuera, tenía que enfrentarse a ese hombre y saber quién era realmente. La mañana siguiente comenzó con Elena sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo que hacía tiempo no experimentaba. Mientras revisaba su lista de tareas en el comedor principal, sus ojos vagaban constantemente hacia la entrada, esperando ver a Alexander. Cada minuto que pasaba sin verlo aumentaba su inquietud. Finalmente, a media mañana, lo vio entrar con la misma elegancia que la noche anterior. Se sentó en una mesa cerca de una de las ventanas panorámicas, pidiendo café y revisando algunos documentos en su tableta. Elena observó cómo inclinaba ligeramente la cabeza al leer, un gesto tan íntimamente familiar que su corazón dio un vuelco. «Elena, ¿puedes atender la mesa 5?» pidió su supervisora. Era la oportunidad que estaba esperando. Elena tomó aire profundamente, ajustó su uniforme y se acercó con una bandeja. Al llegar a la mesa, Alexander levantó la mirada y le dedicó una sonrisa educada. «Buenos días, señor. Aquí está su café», dijo Elena, tratando de mantener la compostura. «Gracias», respondió Alexander, devolviendo su atención a los documentos. Elena vaciló por un momento, luchando entre la necesidad de confrontarlo y el miedo de parecer irracional. Finalmente, habló. «Disculpe si soy impertinente, pero ¿ha estado antes en un crucero?», preguntó, esperando que la conversación revelara algo más. Alexander levantó la vista, ligeramente sorprendido por la pregunta. «No, esta es mi primera vez. Aunque el mar tiene algo familiar». Elena sintió un escalofrío ante sus palabras. «¿Familiar?», insistió, esperando una explicación. Alexander sonrió con un dejo de nostalgia. «Es extraño, pero a veces siento que ya he vivido esto antes. Supongo que el mar tiene esa capacidad de hacer que uno reflexione». Elena se quedó inmóvil por un momento, asimilando lo que había dicho. Antes de que pudiera continuar, otro pasajero se acercó para saludarlo, interrumpiendo la conversación. Alexander se levantó para hablar con él, y Elena se retiró rápidamente, sintiendo que estaba al borde de una verdad que no sabía si estaba preparada para escuchar. Durante su descanso, Elena se sentó en un rincón tranquilo del barco, repasando cada palabra que Alexander había dicho. ¿Podría ser realmente Víctor? Y si lo era, ¿por qué no la recordaba? ¿Qué había pasado en esos 10 años? Necesitaba respuestas, pero sabía que debía ser cautelosa. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos, escuchó risas provenientes de uno de los salones privados. Al asomarse, vio a Alexander rodeado de un pequeño grupo de pasajeros, contando una anécdota sobre un negocio exitoso. Aunque la imagen parecía ajena, había algo en su forma de hablar que le resultaba familiar. Decidida a descubrir más, decidió buscar información sobre él. En una pausa durante su turno, Elena revisó los registros del crucero. Encontró el nombre completo, Alexander Duval. Aunque el nombre no le decía nada, algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Esa noche, escribió a un amigo de confianza, Miguel, quien había sido cercano a Víctor antes del naufragio. Le pidió ayuda para investigar sobre Alexander. Mientras tanto, Elena seguía observando a Alexander de lejos. Durante una de esas ocasiones, notó que se quedaba solo en la cubierta, mirando el horizonte. Aprovechó el momento para acercarse nuevamente. «¿Le gusta el mar, verdad?», preguntó con suavidad. Alexander la miró, ligeramente desconcertado, pero asintió. «Sí, aunque no sé exactamente por qué. Es como si hubiera algo en el que me llamara».
Elena sintió una oleada de emociones. Era como si estuviera hablando con una versión distante de Víctor, alguien que no recordaba quién era, pero que aún llevaba consigo fragmentos de su antigua vida. A veces, el mar guarda recuerdos que no sabíamos que teníamos, respondió, esperando provocar alguna reacción. Alexander frunció el ceño, como si las palabras le resonaran. Eso es interesante, murmuró, antes de desviar la mirada nuevamente hacia las olas. Elena se apartó, sintiendo que había dado un pequeño paso hacia la verdad, pero sabiendo que aún había un largo camino por recorrer. Esa noche, mientras el crucero navegaba bajo un cielo estrellado, decidió que estaba lista para confrontarlo con más firmeza, sin importar el resultado. Necesitaba saber si el hombre frente a ella era realmente Víctor o si sus propios deseos estaban nublando su juicio. Elena no pudo dormir esa noche. Cada palabra y gesto de Alexander resonaban en su mente como un eco insistente. A pesar del miedo, sabía que había llegado el momento de enfrentarlo directamente. Necesitaba saber si el hombre que parecía su Víctor era realmente quien ella creía o si todo era producto de su imaginación. Al día siguiente, aprovechó un momento de calma durante su turno para buscar a Alexander. Lo encontró en la cubierta superior, de pie junto a la barandilla, observando el océano. La brisa marina agitaba su cabello, y Elena sintió que su corazón se aceleraba. Respiró profundamente y se acercó. «Señor Duval, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. Alexander se giró, sorprendido por la interrupción, pero asintió. «Por supuesto. ¿Qué sucede?». Elena tomó aire, sintiendo que cada palabra era un salto al vacío. «Sé que esto puede parecer extraño, pero ¿ha tenido la sensación de haber perdido algo importante en su vida? Algo que no logra recordar del todo». Alexander frunció el ceño, claramente desconcertado. «¿Por qué me pregunta eso? Porque hay algo en usted que me resulta familiar. Su forma de hablar, sus gestos, incluso su voz. Me recuerda a alguien que…». Elena hizo una pausa, sintiendo las lágrimas amenazar con salir. Alguien que perdí hace mucho tiempo. El silencio entre ellos se volvió pesado. Alexander la miró fijamente, como si intentara descifrar sus palabras. Finalmente, negó con la cabeza. «Lo siento, pero no entiendo de qué está hablando». Elena sintió una punzada en el pecho, pero no estaba dispuesta a rendirse. «¿Ha escuchado hablar de un naufragio hace 10 años?», preguntó, observando atentamente su reacción. Los ojos de Alexander se ensancharon ligeramente, y su cuerpo se tensó por un breve instante antes de recuperar la compostura. «Sí, he oído historias, pero no veo que tiene eso que ver conmigo». «¿Estás seguro?», insistió Elena, dando un paso más cerca. «Porque hubo un hombre que desapareció en ese naufragio. Su nombre era Víctor, mi esposo». Alexander la miró fijamente, su expresión mostrando una mezcla de confusión y algo más profundo, algo que Elena no podía identificar. «Lo siento, pero creo que está equivocada. Yo no soy ese hombre». Elena sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Pero entonces, algo en la mirada de Alexander cambió. Por un breve instante, parecía que estaba a punto de decir algo más, pero justo en ese momento, una mujer apareció detrás de él. «¿Alexander?». La voz era suave pero firme. Elena giró la cabeza para ver a una mujer elegante, claramente acostumbrada al lujo, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Está todo bien?». Alexander asintió rápidamente, como si quisiera terminar la conversación. «Sí, todo está bien, Clara. Solo hablábamos de algo trivial». Clara observó a Elena, con una sonrisa cortés que no alcanzaba sus ojos. «Parece que nuestro personal es muy dedicado», dijo, con un tono ligeramente condescendiente. «Gracias, pero Alexander y yo tenemos asuntos que atender».
Elena se apartó, sintiendo que su oportunidad de obtener respuestas se desvanecía. Mientras observaba a Alexander y Clara alejarse, su mente se llenó de dudas. ¿Era realmente Víctor? ¿Y quién era esa mujer? ¿Su esposa? Las preguntas la atormentaban, pero algo en su interior le decía que no debía rendirse. Más tarde, esa misma noche, Elena recibió un mensaje de Miguel. Había investigado a Alexander y encontrado información que la dejó sin aliento. Hacía 10 años, un hombre con amnesia había sido encontrado en la costa después de un naufragio. Había sido adoptado por una familia adinerada y había cambiado su vida por completo. Elena sintió que todo encajaba. Ahora sabía que Alexander era, de alguna manera, su Víctor. Pero el hombre que estaba frente a ella parecía haber olvidado completamente su pasado. Decidida a descubrir la verdad, Elena sabía que este era solo el comienzo de una búsqueda más profunda. Elena no podía apartar la mente de la revelación de Miguel. Alexander era Víctor, su Víctor, aunque no recordaran nada de su pasado juntos. La idea la llenaba de emociones contradictorias, esperanza por el reencuentro y dolor al darse cuenta de que él ahora vivía una vida completamente diferente. Durante los días siguientes, Elena trató de observar cada movimiento de Alexander, buscando cualquier indicio que confirmara lo que ya sabía en su corazón. Sus gestos, su forma de caminar, incluso la manera en que acomodaba sus mangas cuando estaba nervioso, eran inconfundiblemente los de Víctor. Pero la presencia constante de Clara dificultaba acercarse nuevamente. Una noche, después de su turno, Elena decidió buscar a Miguel. Se encontraron en una videollamada, donde él compartió más detalles sobre el pasado de Alexander. Lo encontré en unos archivos de prensa local, dijo Miguel, sosteniendo un recorte frente a la cámara. Un hombre apareció en la costa después de un naufragio. Fue adoptado por una familia rica y, al parecer, le dieron un nuevo nombre, Alexander Duval. Nunca intentó averiguar quién era realmente. ¿Por qué haría eso?, preguntó Elena, con la voz llena de incredulidad. Quizás porque no podía recordar. La amnesia puede borrar más que los recuerdos, Elena. Puede borrar el sentido de pertenencia. Las palabras de Miguel resonaron profundamente en Elena. ¿Había perdido Víctor no solo su memoria, sino también su deseo de volver? Al día siguiente, aprovechando un momento en que Alexander estaba solo en la cubierta, Elena se armó de valor y se acercó. «Necesito hablar con usted, Alexander», dijo con firmeza. Él la miró, con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Sobre qué? Elena respiró profundamente antes de responder. ¿Sobre quién es usted realmente? Alexander frunció el ceño, pero no respondió. Ella continuó, sosteniendo la mirada. Sé que sufrió un naufragio hace 10 años. Sé que perdió la memoria. Y también sé que antes de todo eso, usted era mi esposo, Víctor. Alexander dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Eso no puede ser cierto, murmuró. Míreme, Alexander, insistió Elena, con lágrimas en los ojos. Recuerde, su nombre es Víctor. Estábamos casados. Tuvimos una vida juntos antes de que el mar nos separara. Alexander negó con la cabeza, llevándose las manos a las sienes como si tratara de contener un dolor repentino. No, yo soy Alexander. Esa es la única vida que conozco. Elena sintió una punzada de frustración, pero también notó algo en su expresión, una sombra de duda, una grieta en la seguridad que él había mostrado hasta ese momento. Por favor, déjeme ayudarlo a recordar, suplicó Elena. Si lo que digo no es verdad, entonces podrá seguir con su vida. Pero sí lo es. Alexander la miró intensamente, como si luchara con algo en su interior. Finalmente, asintió. Está bien. ¿Qué quiere que haga? Esa noche,
Elena y Alexander se reunieron en un rincón tranquilo del barco. Ella comenzó a contarle historias de su vida juntos, cómo se conocieron, las pequeñas rutinas que compartían, las promesas que se habían hecho. Solíamos pasar horas mirando el mar desde nuestro balcón, dijo Elena, con una sonrisa melancólica. Decías que el sonido de las olas te ayudaba a pensar. Mientras hablaba, vio cómo Alexander cerraba los ojos y fruncía ligeramente el ceño, como si algo en su mente estuviera despertando. No sé por qué, pero siento que esas palabras tienen sentido, admitió él. Es como si las hubiera dicho antes. Elena sintió un destello de esperanza, pero sabía que el camino hacia la verdad aún era largo. Sin embargo, ese pequeño avance le dio la fuerza para continuar, decidida a devolverle a Víctor los recuerdos y, quizás, el amor que compartieron. Mientras se retiraban, una figura los observaba desde las sombras. Clara. Su rostro reflejaba furia y determinación. Claramente, no estaba dispuesta a perder a Alexander sin luchar. Esa noche, una tormenta se desató sobre el crucero. Las olas golpeaban con fuerza el casco, y los pasajeros permanecían en sus camarotes, tratando de evitar el mareo. Sin embargo, Elena no podía quedarse quieta. Algo en su interior la impulsaba a buscar a Alexander, como si el caos del mar reflejara el tumulto que ambos estaban viviendo. Lo encontró en la cubierta, de pie bajo la lluvia, sujetándose a la barandilla mientras miraba fijamente las aguas embravecidas. Parecía perdido en sus pensamientos, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Elena se acercó con cautela, gritando para hacerse oír sobre el rugido del viento. «Alexander, no es seguro estar aquí». Él se giró lentamente, su rostro empapado pero inexpresivo. ¿Por qué me siento como si este lugar, este momento, ya lo hubiera vivido antes? Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que algo estaba despertando en él, aunque no entendía completamente qué era. «Ven conmigo», gritó, extendiendo una mano hacia él. De repente, una ola más fuerte sacudió el barco, haciendo que Alexander perdiera el equilibrio. Durante un breve instante, todo pareció detenerse mientras se luchaba por mantenerse en pie. Sin pensarlo, Elena corrió hacia él y lo sujetó con todas sus fuerzas. «No te voy a perder otra vez», gritó, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello. Alexander la miró, y algo en su mirada cambió. Por un instante, parecía que estaba viendo más allá de la tormenta, más allá del presente. «Elena», susurró, como si el nombre hubiera salido de lo más profundo de su ser. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en el rostro de Elena mientras lo ayudaba a ponerse de pie y lo conducía al interior del barco. Una vez a salvo, se desplomaron en un rincón del pasillo, jadeando por el esfuerzo y la adrenalina. «¿Qué dijiste?», preguntó Elena, buscando desesperadamente una confirmación en sus ojos. Alexander cerró los ojos y llevó una mano a su cabeza, como si tratara de organizar un torbellino de recuerdos. «Vi algo, una casa, un balcón junto al mar, tú estabas allí. Y yo era feliz». Elena sintió que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Eras feliz porque estábamos juntos, Víctor. Siempre lo estuvimos, hasta esa noche». Alexander la miró con los ojos llenos de confusión y miedo. «Si lo que dices es verdad, ¿por qué no recuerdo nada más? ¿Por qué siento que mi vida es una mentira?» Elena tomó sus manos entre las suyas, ignorando el temblor de las suyas propias. «Porque el mar te quitó todo, pero no a mí. Yo nunca te olvidé». Esa noche, Alexander permaneció en su camarote, luchando con una tormenta aún más feroz dentro de su mente. Mientras tanto, Elena, aunque exhausta, sentía una chispa de esperanza que la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, el camino hacia la verdad estaba lejos de ser sencillo. Clara, que había observado todo desde las sombras, entendió que su lugar junto a Alexander estaba en peligro.
Decidida a proteger lo que consideraba suyo, empezó a trazar un plan para separar a Elena de Alexander de una vez por todas. La mañana siguiente trajo un mar más tranquilo, pero dentro de Alexander todo era un caos. Los recuerdos fragmentados de su vida pasada comenzaban a encajar, como piezas de un rompecabezas que llevaba años perdido. Aunque no tenía una imagen completa, el rostro de Elena, sus palabras y los momentos que habían compartido despertaban emociones que no podía ignorar. Se encontró con Elena en un rincón apartado del barco, lejos de la vista de los demás pasajeros. Su rostro mostraba agotamiento, pero también una determinación que ella nunca había visto antes. «Necesitamos hablar», dijo Alexander, su voz grave pero vacilante. Elena asintió, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. «Anoche, empecé a recordar cosas. No todo, pero lo suficiente para saber que lo que dices tiene sentido». Alexander hizo una pausa, bajando la mirada. «Pero también estoy atrapado en esta vida que construí como Alexander Duvall». Elena lo observó, sintiendo que su corazón se partía al verlo luchar consigo mismo. «No estoy aquí para destruir tu vida, Alexander o Víctor. Solo quiero la verdad. Si al final decides que quieres seguir adelante como Alexander, lo aceptaré. Pero necesito saber si recuerdas lo que tuvimos». Alexander levantó la mirada, y sus ojos estaban llenos de tristeza. «Recuerdo lo suficiente para saber que eras todo para mí. Pero también sé que ahora estoy casado con Clara, que mi fortuna y mi reputación están atadas a decisiones que no siempre fueron correctas». Elena sintió una mezcla de alegría al escuchar que la recordaba y dolor al darse cuenta de lo complicada que era la situación. Antes de que pudiera responder, una figura familiar apareció detrás de ellos. «Clara. ¿Así que esta es la mujer que insiste en arruinar nuestras vidas?», dijo Clara, con una sonrisa afilada que no alcanzaba sus ojos. Alexander se giró hacia ella, sorprendido y a la defensiva. «Clara, ¿no es lo que parece? ¿No es lo que parece?», replicó ella, cruzando los brazos. «Te he visto cambiar desde que llegamos a este barco, Alexander. Y ahora entiendo por qué. Esta mujer está jugando con tu mente, intentando que olvides todo lo que hemos construido juntos». Elena dio un paso adelante, sintiendo que debía defenderse. «No estoy jugando con nada, Clara. Solo quiero que recuerde quién es realmente». «¿Y quién es realmente?», preguntó Clara, con sarcasmo. «Un hombre que dejó de existir hace 10 años. Alexander Duvall es el hombre que tengo a mi lado, no Víctor, ni cualquier fantasma del pasado que quieras revivir». Alexander intentó intervenir, pero Clara lo ignoró. «Si sigues insistiendo en esto, Alexander, te aseguro que no solo perderás tu reputación. Hay cosas sobre tu fortuna que podrías no querer que salgan a la luz». Elena la miró, sorprendida por el tono amenazante de sus palabras. «¿De qué estás hablando?». Clara sonrió, pero esta vez su expresión era fría. «Alexander sabe a qué me refiero. Cada centavo que hemos ganado juntos está manchado por decisiones que él permitió. Si decides destrozar esta vida por alguien que apenas recuerdas, prepárate para enfrentar las consecuencias». El silencio que siguió fue opresivo. Alexander se llevó una mano al rostro, visiblemente perturbado. Elena quería consolarlo, pero sabía que este era un momento crítico para él. Finalmente, Alexander habló, con la voz cargada de emociones. «Clara, estoy cansado de vivir en esta mentira. Si hay consecuencias, las enfrentaré». Clara lo miró incrédula, pero antes de que pudiera responder, Alexander continuó. «No puedo seguir ignorando lo que siento, lo que recuerdo. Elena es parte de quien soy, y si eso significa perder todo lo demás, estoy dispuesto a correr el riesgo». Elena sintió un nudo en la garganta, conmovida por sus palabras. Sin embargo, sabía que esta decisión no sería fácil para ninguno de los dos. Clara, por su parte,
Lanzó una última mirada de desprecio antes de marcharse. Esto no ha terminado, Alexander. Recuerda mis palabras. Cuando Clara desapareció, Alexander se giró hacia Elena, con lágrimas en los ojos. No sé cómo reparar todo el daño que he causado, pero quiero intentarlo, contigo. Elena tomó sus manos, sintiendo que, a pesar de las dificultades, finalmente estaban en el camino correcto. Lo haremos juntos, paso a paso. Esa noche, Alexander comenzó a redactar una carta de renuncia a su posición como empresario, decidido a dejar atrás la vida que había construido como Alexander Duval. Aunque sabía que el futuro era incierto, por primera vez en años sentía que estaba haciendo lo correcto. El crucero estaba llegando a su destino final, pero para Alexander y Elena, era el comienzo de una nueva etapa. La decisión de Alexander de dejar atrás su vida como Alexander Duval había causado una serie de repercusiones inmediatas. Clara abandonó el barco esa mañana sin decir una palabra más, pero el peso de sus amenazas seguía presente. Esa última noche en el crucero, Alexander convocó a una reunión con su equipo de negocios para anunciar su renuncia. Aunque no dio explicaciones completas, dejó claro que su prioridad era empezar de nuevo, libre de los errores del pasado. Los rostros sorprendidos y confusos de sus colaboradores no lo detuvieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba recuperando el control sobre su vida. Después de la reunión, Alexander encontró a Elena esperando la cubierta, envuelta en un chal para protegerse de la brisa nocturna. La luna iluminaba el océano, y el sonido de las olas parecía más tranquilo que nunca. «Lo hiciste», dijo Elena con una sonrisa suave. «Diste el primer paso». Alexander asintió, acercándose a ella. «No sé qué viene ahora, pero quiero que estés a mi lado para averiguarlo». Elena lo miró con ternura, sintiendo que la esperanza y el amor que había perdido hacía 10 años finalmente estaban regresando. «Siempre lo estaré. Pero no olvides que este camino no será fácil». Alexander tomó su mano y la sostuvo con firmeza. «No espero que lo sea. Pero si algo he aprendido, es que no quiero seguir viviendo una vida que no es mía». Esa noche, bajo las estrellas, hablaron sobre sus planes para el futuro. Elena le confesó que temía enfrentarse a un mundo que los había cambiado tanto, pero Alexander la tranquilizó asegurándole que juntos encontrarían una manera de reconstruir lo que habían perdido. Al día siguiente, cuando el crucero atracó, ambos dejaron el barco con la determinación de empezar de nuevo. Para Alexander, eso significaba enfrentar las consecuencias de su pasado como empresario y buscar formas de enmendar los errores que había cometido. Para Elena, significaba dejar atrás una década de dolor y abrazar la posibilidad de ser feliz nuevamente. El primer paso fue regresar al lugar donde comenzó su historia. Alexander decidió vender todo lo que poseía como Alexander Duval y donar gran parte de su fortuna a las comunidades afectadas por las decisiones de su empresa. Este acto no solo marcó el cierre de un capítulo, sino que también mostró a Elena que estaba comprometido a convertirse nuevamente en el hombre que ella amaba. El tiempo les permitió sanar, juntos y por separado. Aunque la relación no era exactamente la misma que antes, ambos encontraron en su nueva vida una oportunidad de reconstruirse como pareja y como individuos. Víctor no solo había recuperado a Elena, sino también una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Meses después, en una pequeña casa junto al mar, Alexander y Elena se sentaron en el balcón, mirando el horizonte. El sonido de las olas llenaba el aire, y en sus corazones había una paz que no sentían hacía años. «A veces pienso que el mar nos quitó mucho», dijo Alexander, rompiendo el silencio. Elena lo miró y sonrió. «Y también nos devolvió lo que más importaba». Ambos se miraron, sabiendo que aún había desafíos por delante, pero sintiendo que juntos podían enfrentarlo todo. Porque aunque el pasado los había marcado, el futuro les pertenecía. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.